Buenos días, vamos a hacer un ejercicio de transformación de fuentes. Bien, para aplicar transformación de fuentes hay que tener las siguientes reglas de juego. Bien, vamos a tener una fuente de voltaje que la voy a llamar un V sub S en serie con una resistencia R, ¿cierto? En donde este puede ser mi punto A y este puede ser mi punto B. La teoría lo que me dice a mí es que esto va a ser equivalente a una fuente de corriente, ¿cierto? I sub S, que la voy a llamar I sub S, en paralelo con una resistencia, ¿sí? R. En donde este va a ser mi punto B y este va a ser mi punto A. ¿Listo? Entonces, acá un poquito de reglas de juego. La función o la ecuación más bien que va a regir esto de acá, esta equivalencia es la siguiente, la que todos no sabemos. B sub S es igual a I sub S por R. ¿Sí? Y acá un poco de una nota para poner acá, ¿cierto? Que a veces uno se confunde. Y es como poner la polaridad de una u otra fuente. ¿Ok? Entonces, tenemos una fuente de voltaje, ¿cierto? No voy a pintar el resto del circuito, pero pues se entiende. Si vamos a calcular su equivalente en una fuente de corriente, el signo positivo me va a dar a dónde indica la flecha, ¿sí? En este caso el signo positivo está arriba, ok, la flecha va para arriba, ¿sí? Si el signo fuera para abajo, o sea, menos más, la flecha iría para abajo. ¿Bien? Claro, esto así como está no está bien, ¿no? Porque pues se está hablando de una fuente de voltaje y acá una fuente de corriente, ¿sí? Pues tocaría poner una resistencia acá y acá una resistencia en paralelo, pero pues acá está el equivalente de esto, ¿bien? Entonces, teniendo en cuenta estas reglas de juego, vamos a hacer un breve ejercicio que nos puede ayudar a entender esto mucho mejor. Bien, entonces tenemos este circuito. Empezamos con una fuente de corriente de 3 amperios, ¿cierto? En paralelo con una resistencia de 1 ohmio. Luego viene una resistencia de 2 ohmios, resistencia de 7 ohmios. Acá hay una fuente de corriente dependiente cuyo valor es 5 V sub X, o sea, está controlado por este valor de V sub X, ¿cierto? Acá una resistencia de 4 y acá está nuestro V sub X, ¿sí? Luego acá va una resistencia de 9 ohmios en paralelo con una fuente de corriente de 9 amperios. Y acá vamos a tener dos resistencias en paralelo con esta. Vamos a tener una de 10 y otra de 10. ¿Bien? Ok. Este es el circuito y nos piden hallar V sub X. ¿Bien? El voltaje diferencial de esta resistencia. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer acá? Tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia de 1 ohmio. Ok, eso lo puedo hacer por transformación de fuentes. Acá lo mismo, tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, lo podemos hacer por transformación de fuentes. Podemos simplificar el circuito acá, muy sencillo, con estas dos resistencias en paralelo, ¿cierto? De 10 ohmios. Entonces, ok, vamos a seguir acá con el planteamiento del circuito. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta la ecuación de que V sub S es igual a I sub S por R, que es la fórmula que todo el mundo se sabe, ¿cierto? Tenemos que V sub S es igual a ¿qué? A I sub S, que es 3 amperios, por la resistencia que es 1 ohmio. 3 amperios por 1 ohmio me da 3 voltios, ¿ok? Entonces, yo lo que voy a tener es más menos 3 voltios en serie con una resistencia de 1 ohmio, 2 ohmios, 7 ohmios,
tengo mi fuente de corriente, que es 5X. Luego acá tenemos una resistencia que vale 4 ohmios. Lo que queremos hallar, ¿listo? Acá, ¿qué tenemos? Tenemos una fuente de corriente de valor de 9 amperios y una resistencia de 9 ohmios. 9 amperios por 9 ohmios, pues 81 voltios. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una resistencia de 9 ohmios. Acuérdense, la flecha da la polaridad de la fuente de voltaje, entonces tenemos menos, más, porque la flecha indica el signo, ¿cierto? De 81 voltios. Y me falta la equivalencia de acá, ¿cierto? Entonces vamos a hacer, a ver, vamos acá a hacer un zoom de esto, de las dos resistencias en paralelo. Entonces tengo dos resistencias de 10 ohmios. Cuando las dos resistencias que están en paralelo son del mismo valor, pues la resistencia equivalente, ¿cierto?, es igual al valor de uno de estos dos, pues no importa, pues porque los dos valen lo mismo, dividido entre 2. Entonces, R equivalente sería igual a 10 dividido entre 2. Sería 5 ohmios, ¿sí? Claro, el que quiera pues lo puede hacer pues de la forma que 1 entre R equivalente es igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 10, ¿cierto? Pero pues no es necesario. Igualmente le tiene que dar lo mismo, ¿bien? Entonces, estas dos resistencias nos dan una resistencia equivalente cuyo valor es 5 ohmios. Listo. Ya se está poniendo un poco más pequeño el circuito, más sencillo de ver. Listo. Estas dos resistencias, a ver, pongámoslo en rojo, están en serie, ¿cierto? 1 ohmio más 2 ohmios me da 3 ohmios, ¿cierto? Ok. Esta fuente de corriente dependiente está en paralelo con esta resistencia de 5 ohmios. Podemos hallar su circuito equivalente con la transformación de fuentes, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Acá tenemos 3 voltios, ¿cierto? Acá tenemos 3 ohmios, 7 ohmios. Luego voy a tener menos más. ¿Qué queremos hallar? B sub S. B sub S es igual a I sub S por R. I sub S es 5X por R, que es 5. 5X por 5, 25X en serie con una de 5. Luego sigue la de 4. Acá está más menos. B sub X. Resistencia de 9. Y menos más 81 voltios. ¿Sí? Listo. Acá podemos hacer otra transformación de fuentes. Que al hacer esta transformación de fuentes, la resistencia equivalente nos quedaría en paralelo con esta de 7 ohmios, ¿no? O sea, nos quedaría 3 ohmios en paralelo con esta de 7 ohmios. Entonces, para no pintar todo el circuito, pues vamos a hacer un pequeño zoom acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Esta fuente de voltaje es una fuente de corriente, ¿cierto? Cuyo valor es ¿qué? Yo lo que quiero es hallar es I sub S. I sub S es igual a B sub S sobre R, despejando de acá. B sub S es igual a 3 voltios sobre R, que es 3. 3 voltios sobre 3 ohmios, pues me da 1 amperio, ¿cierto? 1 amperio en paralelo con una resistencia de 3 ohmios, en paralelo con una resistencia de 7 ohmios. ¿Listo? Entonces, la resistencia equivalente, ¿cierto?, de estas dos resistencias de 3 y 7 ohmios, si lo hacemos nos da de 2.1 ohmio, ¿cierto? Entonces, que este circuito de acá, que tengo acá, ¿cómo nos da? Nos da 1 amperio en paralelo con una de 2.1 ohmio. Bien,
De modo que acá también podemos hacer una simplificación del circuito, porque ¿cómo nos quedaría si lo tenemos de esta forma? ¿Sí? Borremos esta parte para que sea un poco más sencillo, más organizado más bien. ¿Sí? Entonces, sigamos acá. Vamos con este rojo. ¿Qué teníamos antes? Teníamos 1 amperio de esta fuente en paralelo con esta resistencia que era de 2.1. Luego, ¿qué le seguía? Le seguía mi fuente de voltaje dependiente de 25 V sub X. La resistencia de esta de 5 y esta de 9 pues se puede sumar, nos da 14 ohmios. Luego a la de 4 más menos V sub X, y tenemos mi fuente de voltaje que es 81 voltios, ¿sí? Entonces, acá porque yo decía que podíamos transformar esta a su circuito equivalente de fuente de voltaje en serie con una resistencia, pues porque si lo hacemos nos quedaría solamente una malla, ¿sí? Un circuito en serie. Entonces, pues un circuito en serie es mucho más sencillo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la simplificación de esto de acá. Nos da, ¿qué queremos hallar? V sub S. V sub S es igual a I sub S, que es 1 amperio, por la resistencia, que es 2.1. ¿Cuánto nos da? Pues 2.1 voltios, ¿no? 2.1 voltios más menos en serie con una resistencia de 2.1, ¿sí? Listo. Vamos a seguir con el circuito, que es menos más 25 V sub X, la resistencia de 14 ohmios, 4 ohmios más menos V sub X. Tenemos una fuente de voltaje acá cuyo valor es de 81 voltios. Listo. Entonces, ya pasamos de un circuito que aparentemente se veía difícil a un circuito totalmente en serie, ¿sí? En donde pues este es el mismo nodo, ¿no? Esto es tierra, ¿sí? Listo. Acá se puede seguir simplificando el circuito. ¿Por qué? Esta de 14 ohmios la puedo sumar con esta de 2.1 ohmios. ¿Por qué no sumo esta de 4 ohmios si todas las resistencias están en serie? Pues porque es que al sumarlo se perdería este voltaje, que es el que quiero hallar, que es el que me dice el problema que quiero hallar, que es V sub X, ¿sí? Por esa razón pues no se suma. Entonces 14 ohmios más 2.1 pues 16.1 ohmios, ¿sí? Entonces vamos a seguir por acá. Otra cosa que podemos hacer, estas dos fuentes están en serie, ¿sí? ¿Y cómo está su polaridad? Pues están de la siguiente manera, ¿no? Más menos, más menos. Tenemos esta fuente acá, y bueno, esto que es tierra, pero pues esto al fin y al cabo pues, son dos fuentes que se suman, ¿no? 81 voltios más 2.1 voltios. Entonces vamos a seguir por acá. Esto nos da 83.1 voltio, ¿cierto? Luego seguimos con mi fuente de voltaje dependiente, cuyo valor es 25 V sub X, una resistencia de 16.1, y la resistencia, bueno, más bien el voltaje diferencial que yo quiero hallar. Y bueno, esto puede ser acá. ¿Listo? Listo, entonces acá planteamos una malla. Entonces, el planteamiento de esta malla, ¿cómo sería? Sería que 83.1 voltio va a ser igual a la suma de voltajes de mi fuente dependiente y mis dos resistencias en este caso. Entonces, ¿cómo sería? Voy de acá para allá. Y acuérdense que para los elementos pasivos, ¿cierto? Por ejemplo, para una resistencia, para los elementos pasivos por convención, se dice que la corriente entra por el positivo, por convención, ¿sí? Entonces vamos a seguir este flujo de acá de corriente, que la vamos a llamar un I. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, a ver, borra esta ahí. Listo. Entonces vamos en esta dirección, ¿cierto? ¿Qué le sigue a esto?
le sigue un menos 25x, menos 25bx. ¿Por qué un menos 25x y por qué no solamente 25x? Pues es que vamos en esta dirección, ¿cierto? Entonces, la forma más fácil para ver esta forma es, ok, ¿cuál es el primer signo que yo veo? El menos. Ah, ok, ¿cómo es el primer signo que yo veo? Menos. Listo. Y como por convención se dice que en las resistencias ponemos así la polaridad, pues ¿cuál es el primer signo que yo veo? Pues el más. Ah, bueno, pues sencillo. Más 16.1 ohmio por I más 4 por I, ¿cierto? Acuérdense que V es igual a R por I. Tenemos la resistencia que es 16.1 y tenemos la corriente que la queremos allá. ¿Bien? Ok. Acá tenemos una ecuación en donde no sabemos V sub X. Podemos despejar V sub X, ¿no? Bueno, en términos de I, claramente. Entonces, V sub X, aquí ya haciendo un poco de algebrita, nos va a dar que es 4 por I. ¿Bien? Entonces ya tenemos una ecuación que nos define V sub X. ¿Listo? Ok, voy a borrar por acá. Y vamos a hacer esto un poquito menos más organizado. ¿Listo? Ok. Ya tengo V sub X que es igual a 4 por la corriente de este circuito, ¿no? De esta malla. Ok, entonces yo lo que puedo plantear es lo siguiente. Puedo plantear 83.1 voltios va a ser igual a ¿quién? A la misma ecuación de antes. Sería menos 25 por Vx, pero pues Vx es 4 por I, ¿no? Más 16.1 por I más 4i. Esta va a ser mi ecuación. De lo cual, de esta ecuación solamente pues no sabemos una cosa, que es la corriente. Listo. Entonces, acá si despejamos, hacemos un poquito de álgebra, nos da que la corriente es de menos 1.04 amperios. ¿Sí? Por lo cual, pues V sub X, ¿a qué va a ser igual? V sub X va a ser igual a los 4 ohmios por menos 1.04 amperios. V sub X va a ser igual a menos 4.16 voltios. ¿Bien? En donde, pues, este signo negativo quiere decir que en realidad la polaridad no es más menos, sino es menos más. ¿Bien? Ok, y con eso pues ya damos solución al ejercicio. ¿Bien?